los 8 primeros meses del año, ¿no? Este es un índice que va marcando el ritmo que está teniendo la recesión, las complicaciones de la industria de encontrar un mercado en medio de una política que apunta a reducir la inflación y por otro lado tiene como consecuencia este enfriamiento de la economía. Vamos a hablar con Pedro Cascales, es empresario PYME, presidente de la Cámara de Empresas de Gas Licuado de Argentina. ¿Qué tal, Pedro? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Pedro, ¿cómo está viendo el panorama de lo que ocurre con la industria PYME? Más allá, después vamos a hablar del sector tuyo específicamente, pero Sí. por un lado la industria PYME en general, un momento muy particular, este año ha sido muy desafiante, ¿no? Sí, la verdad que este año es un año complicado. Evidentemente, el año pasado tuvimos para esta época del año, ustedes recordarán, una especie de primavera, entre comillas, porque había bastante actividad, un poco producto del cepo de las importaciones, la gente quería deshacerse los pesos, se gastaba todo, las empresas se sobreestoqueaban. Entonces, bueno, pasamos de una primavera a un invierno duro, digamos, por ponerlo en términos climáticos. Y recién, yo creo que hace un mes o un mes y medio, 2 meses atrás, empezamos a tener una cierta recuperación las empresas pymes. Cuando uno mira los números comparados con los meses anteriores, empieza a ver pequeños incrementos, 4 o 5%, pero los primeros 6 7 meses del año fueron muy duros, con mucha caída. Y bueno, es producto, yo lo interpreto como producto, por un lado, el incremento de costos que hemos tenido en dólares, producto de que se revalorizó nuestra moneda en dólares, producto de la caída de la actividad en general y también producto de que el año pasado hubo un sobreestoqueo de muchas empresas que ahora se están empezando a sincerar esos números. Pero yo creo que el fondo ya se tocó hace un par de meses y de a poco empieza a haber una suerte de leve recuperación por ahora. Ujú. Pedro, esta recuperación da algún indicio de ser sostenible porque había algunos meses en los que se insinuaba la recuperación y después volvía a caer. Se están produciendo índices que hablan de una recuperación tal vez lenta, más lenta de lo esperada, pero incipiente. Yo creo que sí, creo que hay una recuperación incipiente. Por supuesto, esto no es generalizado para todos los rubros, ¿no? Hay sectores que son un poquito más dinámicos, digamos, y algunos que están más aletargados. Lo que es, digamos, bienes de consumo, llamémosle indumentaria, calzado, todo ese tipo de productos vienen más atrasados, pero lo que ya tiene que ver con algunos productos industriales, yo creo que se está empezando a ver un poco más de dinamismo. Este tema de la aprobación del famoso RIGI, está habiendo más consultas, está habiendo más empresas que empiezan a hacer pedidos concretos o activar obras que estaban en carpeta. Es decir, yo veo que puede llegar a ser sostenido. Por supuesto, como siempre, ¿no? En Argentina la política a veces eh, complica la situación, porque a veces los ruidos políticos terminan generando ruidos económicos, pero si la política más o menos no genera demasiados ruidos y la economía sigue ordenando sus cuentas macro, fíjate que el crédito empieza a aparecer, Ujú. todavía caro, pero empieza a aparecer. El Estado deja de tomar crédito, o deja de ser esa famosa aspiradora de dinero. Hoy el crédito en Argentina es insignificante, es el 6% del PBI, en los países de la región es el 60%, pero sin embargo ese 6% empieza a crecer y eso va a implicar, yo creo, crecimiento básicamente yo lo estimo sobre todo en la vivienda, pero también puede haber en maquinarias, en algunos bienes de capital, y también yo estimo que el blanqueo puede llegar a ser también un impulso. Por supuesto, esto tiene que ser sostenible, como dijiste, si no, no sirve, ¿no? Pedro, esta incipiente recuperación tiene que ver con el mercado interno o mirando más el mercado externo. Las exportaciones están siendo el motor de esta incipiente recuperación. Bueno, las exportaciones estamos con saldos comerciales favorables, ¿no? Cosa que hace rato no sucedía. También esto es producto del achicamiento de la brecha que hay entre el dólar blue y el dólar oficial, porque cuando tenés un dólar oficial muy bajo frente al dólar blue,
hace que las importaciones se abaraten mucho y las exportaciones, digamos, no tengan mucho incentivo. Yo creo que el principal motor hoy por hoy no está tanto en ese lado, en el comercio exterior, sino más en el segmento doméstico, digamos, eh, porque la economía son ciclos. Cuando tenés un ciclo de baja tan profunda como tuvimos los primeros 6, 7 meses del año, y las cuentas se empiezan a ordenar, las cuentas macro, en algún momento el ciclo de recuperación viene. Entonces, en la medida que la inflación siga baja, que las cuentas públicas se ordenen, el ciclo de recuperación viene. Por supuesto que esto, para que sea sostenible, tiene que haber una baja de impuestos y una baja del costo argentino sostenible, ¿no? Hoy, hasta ahora, la única baja importante fue la baja del impuesto país, que no es menor, pero eso deberían, a lo largo de los meses, seguir, ese impuesto país debería desaparecer, que es un impuesto distorsivo, deberían ir bajando las retenciones a las exportaciones y deberían ir bajando los impuestos provinciales y municipales, que hoy también son exorbitantes. Entonces, a la medida que eso se sostenga, el sector privado vuelva a tener dinero, la recuperación es inexorable que tiene que venir. Ujú. ¿Qué pasa en su sector, Pedro? La cuestión del gas licuado, una de las últimas noticias fue la desregulación del precio, ¿no? Que es una Sí. tendencia que tiene el gobierno a ir desregulando sectores. Eso por ahí en un primer momento genera un shock en cuanto a que la gente pueda comprar o no, pero ustedes, ¿cómo ven esa política que está llevando adelante Milei? Bueno, la vemos correcta, porque en definitiva el Estado no debe intervenir en los precios, por lo menos en los países capitalistas que funcionan bien, que sus economías son florecientes. El Estado debe intervenir en materia de seguridad, en evitar los monopolios, los oligopolios, que haya competencia. En el sector nuestro de fraccionadores hay más de 30 empresas fraccionadoras y la verdad es que como venía la política con precios fijados de manera artificial, el sector iba a ir a un colapso, íbamos a terminar con una desinversión total y en última instancia digamos, con una energía que no iban a tener los usuarios, los clientes, ¿no? Esto va a premiar las inversiones. La suba fue muy leve, piensen que la inflación del año fue el 90% y la garrafa pasó de 7.500 pesos a 8.500 pesos en Buenos Aires, y en el interior del país puede llegar a 10.500 pesos en los portones habilitados, con lo cual es muy por debajo de lo que fue la inflación. Y insisto, creo que esta es una política que era necesaria y que es correcta. Por supuesto que además nosotros no solo competimos contra otras fraccionadoras, sino contra otra fuente de energía, como puede ser la electricidad, y en un extremo inferior contra la leña, ¿no? Es decir, que Ujú. el gas licuado no es un combustible que es único. La gente puede optar y cambiar sus sistemas de calefacción o de cocción a otros mecanismos, ¿no? A otras energías. Bueno, el sector de la energía, el sector energético es uno de los grandes sectores que está concentrando expectativas para esta recuperación de la que hablamos recién, ¿no? Tanto por el término de cuestiones de inversiones en grandes montos, como también la capacidad exportadora y por lo tanto el ingreso de dólares, ¿no? Así es. Hoy por hoy, con este tipo de incentivos a la inversión, con lo que se ha hecho con el RIGI, con lo que está sucediendo en Vaca Muerta, donde ya más de la mitad de nuestra producción de gas y petróleo viene de Vaca Muerta, y con lo que se espera que venga, Argentina en pocos años va a tener un motor importante, no va a depender solamente del agro o de una buena cosecha para tener un año estable, sino que vamos a tener otra pata importante en la mesa, que va a ser la energía, específicamente en el tema nuestro del gas licuado de petróleo, que es un derivado del gas natural y de la refinación del petróleo. Hoy Argentina tiene un superávit de 1 millón de toneladas al año, pero con las inversiones que están habiendo y lo que se viene en pocos años vamos a duplicar esa cantidad, y además también vamos a permitir que Argentina tenga otros usos internos del gas licuado de petróleo que hoy son casi muy poco conocidos, como es el gas licuado para los autos, el gas licuado vehicular, que en el interior del país sería muy interesante porque permitiría 4 veces más autonomía con igual espacio de un tanque de GNC y con una inversión mucho menor que la de hacer una instalación de GNC, tanto en la estación de servicio como en el vehículo. Ujú. Es decir, van a aparecer una cantidad de oportunidades, no solo para las grandes empresas, sino también para los clientes, para los usuarios,
que a mí me ponen muy, muy contentos porque veo un futuro muy interesante, a pesar de que estamos en una transición difícil, pero en la medida que se mantengan políticas que premien a la inversión, que no castiguen al que quiere invertir, yo creo que va a ser muy positivo, ¿no? Pedro, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Pedro Cascales, empresario PYME y presidente de la Cámara que nuclea las empresas de gas licuado. Hablaba al último allí de la potencialidad que tiene el gas licuado hacia adelante, pero también el sector energético es uno de los sectores que más está generando expectativa con respecto a la posibilidad de una economía que se recupere, que apunte a la exportación, que apunte a la inversión. Es el energético uno de los sectores que más pueden beneficiarse con este régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, pero son cuestiones a futuro, ¿no? Mientras tanto, la industria está cayendo, el consumo está cayendo, pero hay algunos indicios de recuperación que hay que ver si se sostienen o son solamente fogonazos de recuperación que después no pueden sostenerse. Esa es la gran incertidumbre que existe actualmente. Lo cierto es que los meses de caída han sido de caídas muy profundas, tanto en la producción industrial como en el consumo, y por lo tanto estas recuperaciones lo hacen desde un piso muy bajo, ¿no? Desde una caída muy profunda. Vamos a una breve pausa, ya volvemos.